Bienvenidas y bienvenidos. Hoy nos metemos de lleno con unas preguntas clínicas, sacadas de Misterios de la Neuroanatomía y Traumatología. Son 10 escenarios, vamos desde la columna hasta la rodilla. La idea es, bueno, no solo dar la respuesta correcta, sino entender el porqué, la lógica clínica, la anatomía detrás. Así que vamos a desglosar esto. Empezamos con columna vertebral. Pregunta 11. Tenemos metástasis que afectan los agujeros intervertebrales, específicamente entre C4-C5 y T4-T5. La pregunta es, ¿qué nervios espinales se lesionan? Ajá. Aquí la clave, es recordar cómo salen los nervios espinales. Arriba, en la región cervical, hasta C7, el nervio sale por encima de la vértebra que tiene su mismo número. O sea, entre C4 y C5, el que se afecta es el nervio C5. Ok, C5 por arriba. Exacto. Pero la cosa cambia a nivel torácico. Desde T1 para abajo, el nervio sale por debajo de su vértebra. Entonces, entre T4 y T5, el nervio que se lesiona es el T4. La respuesta combina quinto cervical y cuarto torácico. Entendido. Esa diferencia entre cervical y torácico es fundamental, ¿no? Para no equivocarse. Seguimos con columna. Pregunta 12. Paciente con un dolor ciático pero muy intenso, y al examinarlo, el reflejo aquileo está abolido, no responde. ¿Qué es lo primero que deberíamos pensar? Bueno, ese cuadro es muy clásico. Sugiere una compresión de la raíz S1. El reflejo aquileo depende de S1. Y aunque uno piensa directo en una hernia L5-S1 que afecta a S1, hay que recordar algo clínicamente súper importante. Ajá. Una hernia en el disco de arriba, en L4-L5, también puede perfectamente comprimir la raíz S1 mientras está baja. Y es muy frecuente. Así que como diagnóstico inicial más probable entre las opciones, una hernia discal L4-L5 que esté pinzando S1 es una posibilidad muy fuerte. Claro, o sea, la hernia puede estar un nivel más arriba de donde sale la raíz afectada. Interesante. Y si tuviéramos que hacer, por ejemplo, una punción lumbar, la pregunta 13. ¿Cuál es el ligamento importante, el más gordito, digamos, que atravesamos justo antes de llegar al espacio subaracnoideo? Pues al meter la aguja pasas por varias cosas: piel, grasita subcutánea, los ligamentos supraespinoso o interespinoso. Pero la estructura ligamentosa que se siente más densa, más resistente, justo antes de entrar al espacio epidural y de ahí al subaracnoideo, es el ligamento amarillo. Tiene una resistencia característica que se nota. El ligamento amarillo, ok. Y hablando de estructuras, la pregunta 14 nos lleva a las fracturas de vértebra tipo A, según la clasificación AO-Spine. ¿Cuál es el mecanismo que las causa? Sí, la AO-Spine es la clasificación que usamos todos, el estándar. Las tipo A son fundamentalmente fracturas por compresión. Son el resultado de fuerzas que aplastan el cuerpo vertebral, una carga axial. Básicamente, la vértebra se aplasta. Perfecto, por compresión axial. Dejamos la columna y nos vamos a neurocirugía. Pregunta 15. Adenoma de pezón. ¿Con qué otras cosas hay que hacer el diagnóstico diferencial? Importante esto. Aunque el adenoma es benigno, puede parecerse a otras lesiones. Es crucial diferenciarlo sobre todo de la enfermedad de Paget del pezón. Que es maligna. Exacto. Es una manifestación de un carcinoma. Y también hay que pensar en el papiloma intraductal solitario, que también puede dar síntomas en el pezón. Muy bien, descartar lo malo primero. Pregunta 16. Absceso cerebral. Hay varias afirmaciones sobre sus fases. ¿Cuál sería la incorrecta? A ver, repasando las fases. La cerebritis temprana, al inicio, es más bien una inflamación generalizada, edema, ¿sabes? La descripción que dice matriz reticular e inicio de centro necrótico, eso suena más a la fase que sigue, la cerebritis tardía. Ahí es cuando ya se empieza a organizar la pus y a formar una cápsula. Por lo tanto, decir que eso pasa en la fase temprana sería lo incorrecto. Entendido. Pasemos a una infección específica, neurocisticercosis. Pregunta 17. De varias opciones sobre esta enfermedad, ¿cuál es la correcta? Revisando las opciones. La cirugía en neurocisticercosis no es para todos. Se considera así, pero en casos muy puntuales. Por ejemplo, si hay un quiste único pero gigante y está dando muchos síntomas.
o si causa hidrocefalia porque obstruye el líquido. Las otras opciones suelen tener alguna imprecisión sobre el parásito o el manejo general, así que la afirmación sobre la indicación quirúrgica selectiva es la correcta. Bien. Pregunta 18. Un clásico de la neuro. Síndrome de Brown-Sequard. Es por una hemisección de la médula. ¿Qué características tiene? Este síndrome da un cuadro muy particular, como cruzado. Del mismo lado de la lesión, o sea, ipsilateral, se pierde la fuerza motora y la sensibilidad profunda, la propiocepción, la vibración. Pero del lado opuesto, contralateral, se pierde la sensibilidad al dolor y a la temperatura. ¿Qué patrón tan específico? ¿Sí? Y a veces, justo por encima de la lesión del mismo lado, puede haber una zona de hiperestesia, como de sensibilidad aumentada o dolorosa. Las afirmaciones sobre la pérdida de sensibilidad profunda ipsilateral y la hiperestesia son características correctas del síndrome. Clarísimo. Y para terminar, 2 casos de trauma-reuma. Pregunta 19. Un hombre con dolor de rodilla sin golpe previo. Le sacan líquido de la rodilla y es turbio, con más de 50.000 leucocitos, glucosa baja. Pero el cultivo para bacterias es negativo y tiene un ADA altísimo, 146. ¿Qué sospechamos? Aquí la combinación es la que manda. Tienes un líquido superinflamatorio, parece una infección bacteriana, pero el cultivo es negativo. Eso despista. Exacto, pero entonces ves el ADA, la adenosina de aminasa. 146 es muchísimo. Un ADA tan elevado en líquido sinovial, en este contexto, es altamente sugestivo de tuberculosis osteoarticular, aunque el cultivo para la micobacteria tarde o sea negativo al principio. Impresionante cómo un marcador te cambia el panorama. Última pregunta, la 20. Hombre joven, dolor agudo de rodilla después de hacer deporte. Se le hincha la rodilla y al explorarlo, el test de McMurray da positivo. Otros tests como bostezo o pivot shift son negativos. ¿Qué lesión es la más probable? Bueno, el test de McMurray es el test por excelencia para los meniscos. Si da positivo, es decir, si hay un clic o dolor al hacer la maniobra, y encima tienes el antecedente del deporte, el dolor agudo, el derrame, pues apunta directo a una lesión de menisco. ¿Y los otros test negativos ayudan a descartar? Exacto, ayudan a descartar lesiones de los ligamentos colaterales o del cruzado anterior, pivot shift. Así que nos quedamos con el menisco como principal sospechoso. Y así cerramos este análisis de 10 escenarios. Hemos visto cómo conectar la clínica, la anatomía, las pruebas, para llegar a un diagnóstico fundamentado, un buen ejercicio de aplicación médica. Exactamente. Y lo fascinante, creo yo, es ver cómo un detallito, un reflejo que falta, una maniobra positiva como McMurray, un valor de laboratorio como el ADA, se convierte en una pieza clave, ¿no?, para armar el rompecabezas diagnóstico. Esto, inevitablemente, nos deja pensando, si tuviéramos la historia completa de cada caso, la película entera, ¿qué otras conexiones, qué otros patrones más sutiles podríamos encontrar? Una excelente pregunta. Sí, señor. Para seguir reflexionando. Gracias por acompañarnos en esta exploración detallada.